Y así nosotros mandamos a llamar en esta mañana a una doctora Jairi Núñez. Ella es cardióloga internista y vamos a hablar un tema sumamente interesante y es cómo es la salud cardiovascular de una mujer embarazada antes y después de ese embarazo. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muchas gracias. Un placer compartir jovencita con usted. Y hermosa. Estar aquí el día de hoy. Sí, vamos a hablar sobre la salud cardiovascular de la mujer antes, durante y después del embarazo. Pensar que no solamente la salud tiene que estar durante el embarazo y que termina con el desembarazo, sino que debe estar desde antes, durante y después del embarazo. ¿Sabe que regularmente hay mujeres que al dar a luz o durante el embarazo presentan subida de presión, presentan problemas del corazón que nunca habían presentado? Y justamente cuando van a dar a luz, ¡ay, pero fulana! Una preeclampsia, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Puede ser que ya ella tenía una condición y por prevención, o sea, no hizo medicina preventiva y quizás se le descubre durante el embarazo. Sí, claro, es así. El embarazo es una prueba de estrés para el cuerpo de la mujer y de hecho, cuando estamos embarazadas puede ser que eso precipite una enfermedad previa. Lo ideal es que una mujer siempre se evalúe antes de su embarazo. Nosotros estamos en campaña promocionando que las mujeres cuando quieren concebir o están pensando en embarazarse, se evalúen con un cardiólogo porque pueden haber enfermedades que son totalmente asintomáticas. Por ejemplo, la presión en la mayoría de los casos no da síntomas, pero entonces llega el embarazo y la precipita. O tal vez una dislipidemia, que son los niveles altos de colesterol o triglicéridos, y luego con el embarazo entonces puede desarrollar enfermedades cardiovasculares importantes. Entonces es ideal evaluarse antes del embarazo, prepararse para entonces tener un mejor resultado durante todo su embarazo. Bienvenida. Gracias. Hi. Ya te bauticé. Sí. Bueno, doctora, aceptado. Que a mí me gusta que sean jóvenes. El problema no es que me gusta porque sea joven, sino que la juventud está tan actualizada y el mundo está tan cambiante. Entonces ellas están siempre a la vanguardia. Señores, la IA es espectacular para todos. Pero ustedes, una pregunta. Usted dice que para uno embarazarse, pero si uno no planea un embarazo y uno tiene quizá una patología y quedó embarazada, ¿tengo que ir corriendo donde usted para que usted pueda controlar desde temprana edad mi embarazo? Sí, lo ideal es que los ginecólogos ya también están trabajando con la parte de cardio-obstetricia, que es la combinación o el trabajo en conjunto de los cardiólogos con los obstetras. Ya los ginecólogos, si ven que es una persona con suficientes factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular, remiten inmediatamente esta paciente al cardiólogo. Y si usted está teniendo síntomas que pueden ser alarmantes desde el inicio del embarazo, tiene que acudir con su cardiólogo. Hay un tema. Katy dice que, y la mayoría de muchas mujeres se embarazan sin planificarlo. No sé en qué por ciento, ¿tú puedes decirme en qué por ciento, si hay estadísticas, que se embarazan no planificadas? No tenemos un % en específico, pero son muchas y la mayoría no planificamos quedar embarazadas. Yo tengo 3 que no fueron planificados ninguno. Entonces, es importante que las personas, fuera del embarazo, se chequeen su salud cardiovascular, pero todavía más importante que durante el embarazo lo hagan. Porque ya que no todas nos podemos embarazar previamente planificadas, pero cuando quedamos embarazadas, creo que lo primero que debe hacerse, después de una prueba, es déjame chequearme con una cardióloga internista. Yo quiero que, por favor, me diga, ¿cuál es el papel de una cardióloga internista y entonces en el área de obstetricia? Bueno, en el caso de la cardiología clínica, pues evalúa todas las patologías cardiovasculares. Internista porque es una rama previa para tú poder ser cardiólogo. Quizás en otros países no necesitas hacer medicina interna, pero en nuestro país es un prerequisito tú ser médico internista para luego ser cardióloga. Va a evaluar de forma complementaria todo lo que es presión arterial, también dislipidemias, que incluye colesterol y triglicéridos, insuficiencia cardíaca, arritmias, problemas congénitos, o sea, pacientes que llegan ya con patologías desde el nacimiento hasta la adultez. Todo esto lo evalúa un cardiólogo clínico. Ya entrando en el rango de la obstetricia, entonces sería aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular
o aquellas pacientes que vienen con una patología congénita o que la desarrollaron durante su embarazo. Entonces el cardiólogo entra a prevenir y a trabajar con el equipo, con el obstetra en equipo para entonces mejorar y tener mejores desenlaces tanto para la madre como el bebé. ¿Cuáles son la mayoría de enfermedades cardiovasculares que pueden presentarse durante el embarazo? Bueno, la principal, y todos lo conocemos, son los trastornos hipertensivos del embarazo. Esto incluye la hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia, que es algo más severo, y también hay una hipertensión posparto o preeclampsia posparto. ¿Qué es eclampsia? La eclampsia es cuando ya tenemos una preeclampsia que llegó a un grado de severidad donde existe convulsiones y daños más severos. ¡Wow, qué fuerte! Muy fuerte. Mira, los teléfonos están en pantalla para que las personas que tengan esa inquietud, quizá esa mujer que esté embarazada y sienta algunos síntomas, es el 809-685-0504 para que así le haga la pregunta al especialista, porque te llevamos al especialista a tu casa. Doctora, hablamos, yo tuve 3 embarazos no planificados, que le doy gracias a Dios por esa bendición que me dio, pero después que uno tiene, quizás se le sube la presión durante y mediante el parto, porque quizás tú llevas un embarazo normal, tú 8 meses, y ya al final de ya cruzando el río, viene lo que es la presión arterial. ¿Eso afecta después o quedan daños o secuelas en el corazón? Sí, por supuesto. Decimos que hasta un 40%, que no es una cifra pequeña, No. de pacientes que padecen trastornos hipertensivos del embarazo, por ejemplo, una preeclampsia tardía, sería el caso de una hipertensión o hipertensión gestacional ya a los 8 meses. Y puede tener esa paciente, aunque mejore la presión arterial con el parto o el desembarazo, puede a futuro, a los 10 años, tener hipertensión arterial, más riesgo de insuficiencia cardíaca, más riesgo de arritmias, más riesgo de enfermedad cardiovascular en general. Entonces, de todas esas patologías del corazón, ¿cuál es la que más riesgo le trae a la mujer y al mismo parto? Bueno. Porque no sé las consecuencias con el bebé. Las patologías en el embarazo en general se clasifican de varias formas. Aquellas que son congénitas vienen desde el nacimiento, aquellas que son adquiridas. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es la que clasifica esto en riesgo. Desde OMS 1 hasta OMS 4, que sería lo más grave. Entonces, en la OMS 4 hubo una escala modificada ahora en el 2025. Incluso las mujeres no deberían embarazarse, porque el riesgo de mortalidad a largo plazo, tanto para la madre como para el bebé, es muy alto. Pero esa sigla de OMS 4, ¿qué significa? OMS, Organización Mundial de la Salud, y 4 quiere decir en la escala de riesgo, va desde la 1, que es lo más leve, hasta la 4, que es lo más severa. Las 4 casi siempre incluyen patologías que fueron corregidas en la niñez o cosas muy leves. Ya para la OMS 4 son pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca muy severa, por debajo de los 35 de fracción de eyección, que es la función del corazón con la que expulsa la sangre, hipertensión pulmonar severa o alguna valvulopatía, o sea, alguna enfermedad de la válvula aórtica que sean severas. Entonces, a estas mujeres no se les recomienda ni siquiera el embarazo. Wow. Doctora, aquí vemos en la pantalla, podemos ver la imagen que pasaron. Mira, entonces la preeclampsia, anemia, diabetes gestacional. Yo conozco personas que se les diagnosticó o la diabetes se disparó o se formó en el embarazo, que actualmente todavía siguen siendo diabéticas. Eso tiene que ver con las personas que quizás tengan anemia o no tengan esas proteínas que necesita el cuerpo para poder tener una gestación o un embarazo normal. No, lo que pasa es que ya la diabetes gestacional es más una alteración metabólica que hay durante el embarazo. Sí que también tienen hasta 3 veces más posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular, pero es más por la actividad metabólica que existe en el embarazo. Recordemos que tenemos una gran cantidad de hormonas que incluso no están previamente en el embarazo y algunas que de por sí ya las tenemos las mujeres, pues están aumentadas. Toda esta alteración, incluyendo con las hormonas de tiroides, pudieran llevar a diabetes gestacional en pacientes que ya están predispuestas. Por eso no todas las pacientes hacemos diabetes gestacional con el embarazo. Pero sí que esto también puede elevar el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca a futuro. Todos sabemos que durante el embarazo las mujeres
hay que evitar que se mediquen. Sí. De hecho, si yo, por ejemplo, como odontólogo recibo una paciente embarazada, lo primero es quiero saber el tiempo de embarazo que tiene, evito medicarla y si la medico es con acetaminofén, por ejemplo. Ya tú sabes que hacerle una extracción a una paciente que se la puede hacer durante el embarazo, pero ya tú sabes que tengo que tomar en cuenta el tema de los antibióticos y de los antiinflamatorios. Exacto. Ok, con el tema de la medicación, ante una mujer que está presentando un problema cardiovascular, Ay, qué lindo. ¿cómo se hace para poder bajarle esa presión? Existen varios medicamentos, ¿verdad? Por razones de seguridad, optemos porque vayan a una consulta para que podamos indicarle de manera personalizada el medicamento. No vamos a dar nombre. Pero Claro. sí, existen medicamentos que son bien tolerados en el embarazo, que se pueden utilizar de forma segura tanto para la mamá como para el bebé. Una lista bastante amplia, aunque sabemos que otros totalmente no. Sí que le quiero recomendar a las mujeres otra razón por la cual deben visitar previo a un embarazo. Existen medicamentos, porque hay pacientes que ya sufren de la presión y se embarazan y están utilizando un tratamiento. Entonces, muchas veces ese tratamiento está contraindicado en el embarazo. Entonces, esta es otra de las razones por la cual usted debe visitar su médico para hacerle un cambio si usted está pensando en concebir o si ya quedó embarazada, para evitar riesgos en el bebé. Bueno, mira, doctora, por un ejemplo, bueno, ahí pudieron ver algunas explicaciones en pantalla. Tenemos un mito, o, no, o dígame si es mito o es realidad, que cuando el bebé es grandote de 8 libras, de 10 libras, que hay mujeres que dan parto de niños de 10 libras, ese niño está fuerte y saludable. Yo digo que no, yo, Katy Ortiz, digo que lo correcto sería 6 libras, 7 libras, para que el niño tenga quizás un peso normal, pero un niño de 10 libras viene siendo casi, se va a la obesidad infantil. No es mi área en específico, esto yo lo daría más para los maternos fetales y los ginecólogos o los pediatras como tal, ¿verdad? En el caso del embarazo, pero la macrosomía fetal o un niño que es muy grande se asocia en la mayoría de los casos con diabetes gestacional. En otros casos tiene otras, por ejemplo, etiologías, pero en la mayoría de los casos lo que primero investigamos es diabetes gestacional y no es lo adecuado un niño también muy grande para la edad gestacional. Pero, perdóneme, doctora, Ajá. pero por eso, le quise recalcar esa parte porque es que cuando ese niño está un poquito grande, afecta a la mujer. Sí, por la mujer supuesto. per se se le puede subir la presión, se le puede incluso causar daños en el corazón. Por eso vengo asociándolo, un niño con una mujer que dice, no, yo puedo comer de todo, usted puede comer, lo que tiene que alimentarse, no comer. Entonces, cuando comen de todo, entonces ahí es que vienen los problemas del corazón. Lo que sí le puedo decir es que el embarazo no es el permiso para que usted coma todo, la alimentación, por ejemplo, ultraprocesada, alta en sal, alta en grasa saturada, no, eso no es un permiso, el embarazo no es un permiso para eso, al contrario. Nosotros siempre recomendamos que las pacientes tengan una alimentación saludable para disminuir, porque recordemos que la alimentación es uno de los 8 esenciales para tú mantener un corazón saludable. Entonces, si tienes una alimentación alta en ultraprocesados, grasas saturadas, entonces vas a afectar, obviamente, cómo te vas a sentir y cómo puede desarrollarse ese embarazo en sí. Doctora, por el tema de la alimentación o de lo que comen las personas, las mujeres embarazadas, sea que tenga algún problema gestacional, ¿verdad? Que presente algún tipo de problema de cardiopatía, ¿verdad? Que también sea por ese tiempo, por el embarazo. ¿Alguna de las pacientes que usted ha atendido ha hecho algún infarto? Sí, hemos tenido pacientes tanto que han hecho infarto. La diferencia es que en el embarazo se asocian a otras causas, pero sí han hecho infartos y tenemos pacientes también que quedan embarazadas poquito tiempo de haber tenido un infarto. Entonces aquí se nos complica un poco la cosa, no tanto con la alimentación, sino también con la medicación que mencionábamos antes y el riesgo que tiene esa paciente de muerte, por ejemplo, tanto durante el embarazo como después del embarazo. O sea, se aumentan los riesgos de mortalidad de manera muy, muy elevada. Eso es importante. Y yo mencioné la alimentación porque, como dijo Katy ahorita, la gente come de todo durante el embarazo, entonces se agarran de los antojos. Sí. Y mandan a buscar, no, de verdad, muchas cosas con grasa, cosas que casi ni comen. Y las madres no quieren entender
que tus hijos van a hacer lo que tú te alimentes, Exacto. como tú te comportes durante el embarazo. El estrés, ¿qué papel juega con estos problemas cardiovasculares? Importantísimo, incluso el estrés se engloba, tenemos riesgos cardiovasculares de la mujer y el estrés se engloba dentro de un riesgo que ya viene a ser exponencial, o sea, tener estrés crónico te va a llevar a que desarrolles hipertensión arterial, palpitaciones, arritmias, incluso pudieran haber otras enfermedades un poco más serias solamente asociadas al estrés. Además que el estrés y la ansiedad te pueden llevar a depresión y la misma depresión y ansiedad te lleva a hábitos que no son saludables. Por ejemplo, el sedentarismo, el comer mal o poco saludable. Entonces, es importantísimo también manejar el estrés y tener esa terapia de contención y apoyo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las mujeres cuando salimos embarazadas que las ponemos en riesgo la salud de nosotros y la de nuestro bebé? Bueno, lo primero es no evaluarse. Hay que evaluarse, en definitiva, hay que evaluarse si usted tiene, obviamente, los medios, porque sabemos que no todas las pacientes también tienen los medios. A veces llegan a embarazos a término sin haber tenido ninguna revisión médica previa. Alimentarnos de forma saludable. Ya existen miles de plataformas, la información es muy asequible para usted no buscar un patrón alimenticio que vaya acorde a lo que usted pueda sostener en su casa. Lo otro es hacer ejercicio. Las mujeres creemos que el embarazo es para yo estar acostada con los pies encima de una mesa. No, hay que moverse. Moverse ayuda a reducir el riesgo de hipertensión arterial, de diabetes gestacional, que si vas a tener un parto normal, ese parto se dé de forma más natural, mejor. Todo esto tenemos que hacerlo. Evitar fumar o estar cerca donde hay cigarrillo, controlar tu presión arterial si ya eres hipertensa previamente, debes evitar las bebidas alcohólicas, el alcohol es teratogénico, o sea, puede producir malformaciones en su bebé, todo esto tú tienes que tenerlo en cuenta y son los factores de riesgo tradicionales para todo el mundo, cumplen de igual manera para una embarazada. Yo conocí una embarazada, Katy, oye, una amiga mía, tengo mucho que no sé de ella, que durante el Espérate, embarazo... amiga, ¿Qué amiga? No, Uy, oye, qué amiga. espérate, oye, Íntima. una conocida, digo. Ajá. Podamos corregir, pero ustedes no tan fácil. Una conocida. Bueno, quizás el hecho de yo ver lo que pasó. Éramos bastante allegadas, no íntimas, pero éramos allegadas. Era de la iglesia. Y ella se cogió el problema de los antojos. Esto es peligrosísimo, el tema de los antojos. Sí. Ella se cogió y su marido se lo permitía tomar cerveza todos los días durante el embarazo. Y su bebé nació. Lo que pasa es que dicen que no, porque sale más limpio. No, Los alcohólicos es dicen verdad. eso. Y su bebé nació con una condición, me parece que fue de leucemia. Creo que hasta falleció. ¿Qué consejos, aparte de generalizar, no hacer esto, qué consejos directos se le da a una mujer embarazada con el tema de los antojos? Porque creen que tienen un permiso. Y tanto y el marido... Te lo digo por mí, porque Luis salía de noche a buscar cosas. Porque tú, eso es que maña. Eso es Espérate. maña. Yo nunca me antojé. Mire, espérate. Durante el embarazo, tú quieres comer algo y como te el antojo, el esposo te lo consiente o quien está ahí te lo consiente. Riesgos y qué cosas no deben hacer para no dañar la salud de su hijo. Hay definitivamente muchas sustancias que no le hacen bien a su bebé. Comencemos por el alcohol. Señores, hay muchas opciones de bebidas que no contienen alcohol y si usted quiere sentir el sabor, yo no les recomiendo de ninguna forma, pero en vista de que algunas pacientes, para que no lleguemos entonces a utilizar el alcohol, existen las bebidas. Ella ni que no bebía contienen cerveza, alcohol. fue durante el embarazo. Entonces, otros antojos, hay que ver si la paciente no tiene una deficiencia, porque recordar que muchos de esos antojos o que pensamos que son por el embarazo es porque tenemos alguna deficiencia de algún, o puede ser de hierro, que es muy común en el embarazo, o de cualquier otro mineral importante. Entonces, acudir a nuestro ginecólogo que verifique si tenemos alguna deficiencia, suplementar en esa deficiencia y probablemente el antojo va a ceder. Obviamente buscar las opciones más saludables dentro de ese antojo. Si yo lo que me quiero comer una empanada, pues la busco horneada, la busco en la casa o la hago en la casa, porque tenemos que buscar como sí, porque yo he estado embarazada también y por ejemplo yo me moría por un jugo de limón en mi embarazo. Un jugo de limón, lo más, pero yo no lo quería hacer yo.
pero un jugo de ¿Hay limón. antojo durante el embarazo? Entonces, esto es más por el desarrollo de las hormonas. Aquí se involucra mucho el papel hormonal. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar las opciones más saludables dentro de ese antojo y ver si ese antojo no está producido por una deficiencia adicional. Doctora, usted dijo ahorita, y ya cerrando, porque está interesante esta conversación, siempre, esta conversación es sumamente interesante con los profesionales. Cerrando, usted dijo ahorita que a veces hay mujeres que por su economía, su tipo de seguro, no tienen el alcance como de ir a muy buenos lugares. ¿Usted trabaja a nivel privado, pero también trabaja en algún hospital? No trabajo en ningún hospital hasta ahora, sí trabajo en 2 lugares. Trabajo en el Hospital General Plaza de la Salud. Trabajo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las embarazadas la veo los jueves. Tienen que hacer cita previa con toda la parte que tiene la Plaza de la Salud o todos los medios de comunicación, que está WhatsApp y el call center. Y trabajo también en mi centro, en mi consulta privada, los martes y jueves de 3 de la tarde a 5 p.m. Los números y demás informaciones están en mi Ahí está, Instagram. y ahí están en pantalla también. Pueden fácilmente contactar. Mire, pues entonces, para que la gente entienda, ella dijo, los jueves atiendo embarazada, porque la doctora es cardióloga internista, Sí. pero tiene una rama que se dedica a las embarazadas. Así que este es el tema de mujeres embarazadas. Busquen allá, en esos lugares, a la doctora Jairi, ¿verdad? Núñez, para que puedan verse si se están planificando para embarazarse o si quedaron embarazadas, corriendo a chequearse su corazón. Gracias, doctora. Muchas Gracias, doctor.